¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de tu canal de Pro Technology, y hoy vamos a estar viendo una pequeña reparación o una pequeña actualización que le vamos a estar haciendo a una computadora de un amigo de nosotros. Se trata de una Dell Inspiron 3558 con un procesador i3 5000 corriendo a 2 GHz con 4 GB de RAM y un disco mecánico de 1 TB. Vamos en este video, vamos a estar viendo qué podemos hacerle para mejorar esta computadora y darle una nueva vida y que siga trabajando todavía. ¿Qué hacemos para poder diagnosticar si un equipo puede ser actualizado, si se le puede mejorar el disco duro, la memoria RAM? ¿Qué se le puede hacer a un equipo? Ya más o menos tenemos una idea de lo que podemos esperar y qué piezas podemos cambiar dentro del equipo para darle un poco más de velocidad, ya sea aumentarle un poquito más la RAM, cambiarle el disco mecánico por un disco estado sólido, que eso lo normal que se le puede hacer a un equipo de esto para poder que siga trabajando. Sabemos que va a trabajar con poca limitación y ver si le instalamos Windows 11, aunque tengo mis dudas, que creo que no vamos a poder instalarle Windows 11 por el problema del TPM 2.0, que es un requisito obligatorio de Windows 11. Podemos utilizar el programa Rofus para crear nuestra propia imagen ISO para poder instalar Windows 11 y eliminar el requisito del TPM 2.0. O podemos instalarle una distro de Linux. Puede ser Ubuntu, que es una buena distro de Linux y una de las más populares. Así que bueno, a continuación vamos a proceder a hacer el desarmado del equipo. Ya tenemos el equipo desarmado y a simple vista vemos que el equipo sufrió un golpe porque en partes de las esquinas de la parte trasera donde están las bisagras de la pantalla se desprendieron algunos plásticos y la base de las bisagras que conecta con la parte trasera está despegada. O sea que este equipo recibió un golpe muy fuerte. Adicional a eso podemos ver que en ciertas áreas del mismo equipo tiene algunas rajaduras y también le falta algunos tornillos al mismo equipo. Podemos observar que el equipo también tiene 2 slots para memoria RAM y que ahorita mismo solamente está utilizando un solo módulo con un módulo de 4 GB de RAM. O sea que se le puede expandir por otro módulo de 4 GB de RAM DDR3 y darle un poquito más de velocidad. Podemos observar también que el disco duro es un disco duro mecánico en el cual se le puede comprar un disco estado sólido tipo SATA para aumentar un poco más la velocidad. Podemos observar también que está un poco sucio. Eso es normal en equipos ya que tienen un poquito más de edad. Hay que hacerle su mantenimiento, su limpieza. Los cambios que nosotros vamos a sugerir a nuestro amigo sería: 1. Cambiar la unidad de almacenamiento por un disco estado sólido SATA por lo menos de 512 o 1 TB. También le recomendaremos el aumento de la memoria RAM, puede ser por un módulo de 4 GB DDR3 y conectarlo al slot 2 para que la computadora quede con 2 módulos de memoria RAM que sumarían los 8. Estos 2 cambios ayudarían enormemente a este equipo a poder salvarse. Adicional a esto, tiene otros daños visibles físicamente porque esta computadora sufrió un golpe y bastante fuerte. Habría que ver si se puede reparar a través de soldadura plástica, como hemos visto en otros videos que hemos hecho algunas reparaciones pequeñas, a ver si se puede reparar y recuperar la estructura de la bisagra. Vamos a realizar una búsqueda en internet para ver más o menos los precios de lo que es el disco estado sólido de 512
rápida de 1 tera y vamos también a estar buscando el módulo de la memoria RAM DDR3 de 4 GB para sumar los 8 GB que ya habíamos mencionado. También vamos a estar buscando la carcasa de la lacto para ver si la podemos conseguir ya sea en Amazon, eBay, para ver a cuánto está, para así también proponerle a nuestro amigo si desea reemplazar la carcasa para que todo quede clean. Vamos a comenzar nuestra búsqueda en la página de eBay y vamos a estar colocando el nombre del equipo. Vamos a ver cómo nos va. Colocamos el modelo de nuestro equipo, que en este caso sería la del Inspiron 3558, y le vamos a colocar la palabra que es para que nos salga todo lo que es la pieza de plástico. Bueno, de primera mano nos aparece la pieza, una vale 38.61 más todos los gastos de envío y traída y todo lo demás, y otra que la veo mucho mejor, que es esta. Este modelo aquí lo veo mucho más limpio, lo veo mucho más nuevo. Creo que esta carcasa no es original por lo que veo aquí, pero está muy buena. Está en un precio bastante aceptable. Lo único que está en la locación de China y nos cobran $17 del envío adicional a ese. Tenemos otra que esta ya es usada. Lo que dice aquí es Open Box y ya ha sido abierto, pero por lo que puedo observar es de un equipo ya usado, vale un poco más, pero esta sí lo tenemos en Estados Unidos. Los envíos son un poco más raros y nos dan el envío gratis. $38.61. La otra, es $34 y a dónde se encuentra, esta también está en China. Esta debe ser la misma que acabamos de ver acá, sabe que es otro vendedor. Bueno, tenemos 3 vendedores diferentes de la misma pieza. En eBay podemos encontrar la pieza, el case completo de la laptop para poder ser reemplazada toda la estructura y que quede todo bien. 3 vendedores tenían esta pieza, oscila entre los $34 y $38. Uno está en China y el otro está en Estados Unidos. El de $38 está en Estados Unidos y el de $34 lo traen de China. El de Estados Unidos puede estar demorando alrededor de 18 días y el de China puede estar demorando un mes en llegar. Así que con esta información se la vamos a pasar a nuestro amigo a ver qué decisión toma, si va a reparar la lacto de esta forma, comprar el case y reparar la computadora completa, o solo decide cambiarle lo que es el disco estado sólido y la memoria RAM y lo va a dejar así, y ver de los sistemas operativos si instalamos Windows 11 o nos vamos por Linux. Estén pendientes al próximo capítulo a ver si podemos salvar este equipo.